Un famoso refrán español dice: dime de qué presumes y te diré de lo que careces. Y es un refrán que en la mayoría de ocasiones suele aplicarse con quien alardea de algo de lo que precisamente carece. Se aplica en esos casos en los que una persona se atribuye una virtud, pero no tarda en dar señales que contradicen eso mismo que pregona. Esto puede pasar en muchos casos. De ahí que exista el refrán en nuestro amplio y extenso refranero. Pero nunca puede ser aplicable en la vida cristiana. Nunca debemos ser marcados como personas que predican algo más de lo que aplican. No podemos ser acusados de incongruencia entre lo que decimos creer y lo que vivimos. Y eso estaremos estudiando en esta mañana. Vamos con la ayuda del Señor a continuar en el estudio de la preciosa palabra de Dios en la carta de Gálatas. Y lo haremos en Gálatas capítulo 2. Recuerda que estamos avanzando a través de esta carta escrita por Pablo a la región de Galacia. Recuerda que el propósito de esta carta es dejar muy claro lo que realmente es el Evangelio. Y recuerda que Satanás siempre trata de falsificar, de adulterar todo, de cambiar la forma. Aparece disfrazado de ángel de luz, pero verdaderamente es tinieblas. Aún sus ministros están disfrazados de ángeles de luz. Se disfrazan entre el pueblo de Dios, aún dentro de la iglesia, para proclamar sutilmente un falso evangelio. Y cualquier desviación del evangelio, recuerda que es algo maldito. Recuerda ahí el capítulo 1, los versículos 8 y 9, Pablo está diciendo que si alguno predica un evangelio diferente al que él había enseñado, al que él había predicado, sea anatema. Anatema, esa palabra es maldito, condenado para destrucción divina. Y la preocupación de Pablo al escribir esta carta, según el capítulo 2, versículo 5 al final, fíjate lo que dice: a fin de que la verdad del evangelio permanezca con vosotros. Él está preocupado por la verdad del evangelio. ¿Por qué? Bueno, porque el evangelio, las buenas nuevas de salvación, están claramente definidas en las Escrituras como la única forma en que las personas pueden escapar del infierno. Por eso es tan importante que entendamos bien el evangelio. Ahora, como decía, tenemos que tener claro que Satanás no solo opera fuera de la iglesia, sino que también lo hace dentro de la iglesia, de manera mucho más sutiles, con formas adulteradas del evangelio y con falsos maestros que se identifican como creyentes en Cristo. Y Pablo tuvo que defender una y otra vez la verdad de la justificación, la verdad de la salvación por gracia, por medio de la fe. Tuvo que defender la suficiencia de Cristo en la salvación y la invalidez del sacerdocio mosaico de todas las obras y rituales del antiguo pacto para ser salvos. Pero en la ocasión que vamos a estudiar hoy, no solo tuvo que confrontar una falsa enseñanza, una falsa doctrina, sino que en el episodio que estudiamos hoy, Pablo tuvo que confrontar algunos comportamientos que no estaban reflejando de manera correcta las verdades del evangelio. No solo la enseñanza, la doctrina, sino también los comportamientos que no estaban reflejando las verdades del evangelio. Y como veremos, esto tiene una aplicación directa para ti y para mí en esta mañana, ya que nos muestra la importancia de vivir en conformidad con lo que creemos, en conformidad con la verdad del evangelio en todas las áreas de nuestra vida. ¿Para qué? Para que no dañemos el mensaje, para que no seamos un obstáculo. Y vamos a leer en Gálatas capítulo 2, los versículos del 11 al 21. Dice así la palabra del Señor, Gálatas 2, 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron, empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión.
Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. El episodio al que nos acercamos en esta mañana tiene lugar en la iglesia de Antioquía de Siria. Es la tercera ciudad más grande del imperio. Y además es curioso que sea en esta ciudad donde nace la primera iglesia gentil como consecuencia de la persecución que se había desencadenado en Jerusalén después de que Esteban fuese martirizado. Lo podemos ver esto en Hechos 11. Así es como nació la iglesia, que además es la iglesia donde Pablo y Bernabé pasaron todo un año allí congregados y enseñando. Y si vemos en el libro de los Hechos la progresión de esta iglesia, veréis que fruto de la labor de enseñanza de Bernabé y Pablo, la iglesia iba creciendo, iba madurando, hasta el punto que llegó a contar con un número plural de maestros. Y de acuerdo a lo que vemos en Hechos capítulo 13, esta es la iglesia que encomendó a Pablo y Bernabé en sus viajes misioneros. Ahora, el episodio que hemos leído nos sitúa en el contexto de unas comidas de comunión fraternal, unas comidas que se llamaban ágape. Era muy frecuente en las iglesias del Nuevo Testamento. Ahí iban los cristianos, traían la comida al lugar donde se reunían y después de comer celebraban la mesa del Señor, la Santa Cena. Pero, como en todo, en este tipo de comidas surgían problemas que sacaban a la luz la inmadurez que tenían estos cristianos. Un ejemplo de esto lo vemos en 1 Corintios 11. Dice, no vamos a ir ahí, pero el texto nos dice que algunos cristianos se separaron de otros como consecuencia de las riquezas. Es decir, los ricos, los que tenían un mayor poder adquisitivo, no querían sentarse con los pobres. Sacaba a la luz la inmadurez de estos cristianos. Y Antioquía, la iglesia que tenemos ahora aquí delante, no fue una excepción. Aunque era una iglesia que, como hemos dicho, crecía, iba madurando, también tuvo que enfrentar problemas de este tipo, que pusieron de manifiesto un comportamiento incongruente de algunos creyentes con el Evangelio. ¿Qué era lo que pasaba aquí? Bueno, había comportamientos que podemos decir que eran racistas, como consecuencia de la raza. Y es que los cristianos judíos se separaban de los gentiles, es decir, aquellos que no eran judíos de nacimiento, para comer. Ahora, esto no siempre había sido así en esta iglesia. De acuerdo a los versículos 11 y 12, podemos ver que ellos con anterioridad ya habían estado bebiendo, comiendo juntos, como es propio de una iglesia en Cristo, en la que reina el amor, reina la comunión y la unidad de la iglesia en torno al Evangelio. Era una iglesia que por la gracia de Dios estaba compuesta por judíos y gentiles. Y en esta mañana vamos a estudiar la importancia de vivir en conformidad con el Evangelio para evitar dañarlo con un comportamiento adecuado. Es decir, que las verdades del Evangelio tienen que verse reflejadas de forma clara en nuestra manera de vivir. O estaremos negando aquello que decimos creer y siendo un obstáculo para el mensaje.
Así que la pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿cómo puedo vivir en conformidad con el Evangelio? ¿Cómo puedo vivir en conformidad con el Evangelio? Bueno, en estos versículos vemos un binomio exitoso para vivir en conformidad con el Evangelio. Un binomio, es decir, dos partes, un binomio exitoso para vivir en conformidad con el Evangelio. El primero de estos elementos es huye del temor a los hombres. Huye del temor a los hombres, y lo estaremos viendo en los versículos 11 al 15. Y la segunda de las partes, vívelo de forma práctica y descansa en la justicia de Dios. Vívelo de forma práctica y descansa en la justicia de Dios. Versículos 16 al 21. Bueno, vayamos con el primer elemento de este binomio. Para vivir una vida en conformidad a la verdad del Evangelio, huye del temor a los hombres. Versículos 11 al 15. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron, empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Bueno, es un pasaje bastante chocante. El apóstol Pablo está confrontando aquí no a cualquiera, sino que está confrontando al mismísimo apóstol Pedro cara a cara. Está oponiéndose a él de forma pública y diciendo que la actitud, el comportamiento que estaba teniendo era de condenar. Y podríamos decirnos, bueno, ¿qué hay detrás de este choque? ¿Qué hay detrás de esta confrontación? Y no es nada nuevo. Lo que hay detrás es lo mismo que hay en todo el libro de Gálatas. El deseo de Pablo de defender y de declarar el verdadero evangelio frente a aquellos que habían entrado en las iglesias de Galacia y habían propagado un falso evangelio. Recuerda, la religión judía se definía por la tradición rabínica que había llegado a reemplazar la palabra de Dios, es decir, todo el sistema de tradiciones que habían ocupado el lugar de la Escritura. Según ellos, tener una relación correcta con Dios solo podría lograrse mediante la estricta obediencia a las reglas, a las ceremonias mosaicas, todo aquello que hacían externamente escribas y fariseos, los que eran tan vendedores de esa religión hipócrita y apóstata. Pero ¿qué pasa? Que después llega Pentecostés, nace la iglesia y ahora va a haber judíos en Jerusalén que se habían convertido al cristianismo. Y esto era un problema para algunos judíos. De entre esos judíos, que eran legalistas y orgullosos, estos más radicales, más extremistas, surgió un grupo llamado los judaizantes. ¿Y quién eran esos judaizantes? Como su propio nombre indica, aquellos que intentaban judaizar a los gentiles. Y lo que les decían era esto: sí, nosotros creemos en Cristo, sí, nosotros creemos que Cristo es el Mesías, creemos en su muerte, creemos en su resurrección, pero no creemos que pueda ser salvo simplemente creyendo en Él. Debes ser circuncidado, debes adherirte a la ley de Moisés y cumplir con todas las tradiciones ancestrales. En otras palabras, no creían que la obra expiatoria de Cristo fuera totalmente suficiente para la salvación. Y Pablo, ya en los versículos anteriores del capítulo 2, ha venido defendiendo la autenticidad de su mensaje, de su apostolado. Y ahora fijaos qué práctico que lleva a sus lectores, nos lleva a ti y a mí en este tiempo a considerar un ejemplo de lo que significa no vivir en conformidad con la verdad del Evangelio. Y para ello les da un salto a la visita de Pedro a Antioquía. Recuerda, Pedro no era un cualquiera. No estábamos ante un ignorante o un desconocedor de los principios cristianos, sino que es Pedro, uno de los pilares de la iglesia. Y él ya sabía de antemano que a los gentiles también se les había concedido la salvación por gracia. Y él ya de antemano
había comido y disfrutado de la comunión con ellos. ¿Por qué sabemos esto? Bueno, dad un salto sin perder Gálatas a Hechos capítulo 10. Y recuerda que Pedro tuvo ahí una visión en Jope. Lucas nos describe esta visión de Pedro. Su visita a la casa de Cornelio, era un centurión gentil que vivía en Cesarea, y puedes leer más adelante estos capítulos 10 y 11 de Hechos, pero simplemente quédate ahí con 2 versículos que aparecen en el capítulo 10, Hechos 10, 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ciertamente ahora entiendo, que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, les acepto. Este es Pedro hablando acerca de esta realidad, de que Dios no hace acepción de personas. Y un poco más adelante, y solo por confirmar esta idea a la luz del Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 15, se nos presenta el concilio de Jerusalén. Y si lees a partir del versículo 8, verás esta misma idea. Había habido un revuelo y después de reunirse, fíjate lo que dicen ahí en Hechos 15:8, y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles al Espíritu Santo, así como también nos los dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. 15:10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Así que claro que Pablo, claro que Pedro conocían y defendían el Evangelio, pero eso no impidió que en la escena que estamos viendo en Gálatas capítulo 2, veamos un comportamiento que no fue el correcto, un comportamiento que fue impropio, incongruente con el Evangelio, por el temor de los hombres. Él mostró miedo a los hombres, un miedo que salió a relucir con la llegada de los judaizantes. Recuerda que estos judaizantes son descritos por Pablo como falsos hermanos, capítulo 2, versículo 4, espías, esclavos. Eran lo peor de entre lo peor. Pero es cierto que en aquel tiempo los judaizantes tenían mucha influencia. Y utilizaron esa influencia para presionar a Pedro, que, insisto, no era un cualquiera, sino que era uno de los pilares de la iglesia. Y Pablo dice que condena ese comportamiento que tuvo Pedro, porque era de condenar. ¿Por qué era de condenar? Bueno, no por la ignorancia, no porque él no lo supiera, como hemos visto, sino porque lo que él quería, lo que Pedro quería, era agradar a los hombres. Pedro había hecho algo que Pablo estaba viendo como un ataque directo a la pureza del Evangelio. Y por eso lo condenó. Recuerda versículo 12. Antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron, empezó a retraerse y apartarse, fíjate, porque temía a los de la circuncisión. Los judíos odiaban a los gentiles. Se mantenían tan separados como podían de ellos. Querían marcar todas las distancias posibles. Y realmente Pedro, en su niñez, había sido criado en ese ambiente. Pero una vez salvado, él viene a Antioquía y estaba en una iglesia gentil. Y al principio, ¿qué hacía? Se juntaba con ellos, comía, disfrutaba de la comunión, de todo aquello que había aprendido en Hechos capítulo 10, que ya no había alimentos impuros, que en Cristo el muro intermedio se había derribado, que ya no había ni judío ni griego, que ahora todos son uno en Cristo. Él lo sabía que eran hermanos en Cristo y comía con ellos. Y no era solo una comida, sino que estaba disfrutando de la comunión. Pero, de acuerdo a lo que dice el versículo 12, con la influencia de estos judaizantes, él comenzó a retraerse. Comenzó a mantenerse distante, a marcar las distancias. Se apartó. Y probablemente estos judaizantes lo habrían criticado sin piedad por comer con ellos, por comer con los gentiles, hasta el punto de que le intimidaron. Él comenzó a retirarse, a mantenerse apartado.
Y el motivo nos lo deja claro al final del versículo 12. Porque temía a los de la circuncisión. Estos son los judaizantes. Así que vemos a un pilar de la iglesia, a un gran hombre de Dios, Pedro, que bien por su autoprotección, bien por mantener su popularidad, estaba transigiendo, estaba sucumbiendo a la presión de estos judaizantes. De repente ahora ya él no quería estar con los gentiles, ya no comía con ellos, se alejó de la comunión normal alrededor de esas comidas y se alejó temeroso de los judaizantes. ¿Es que estaba Pedro teniendo miedo? Sí. ¿Por qué? Bueno, podría costarle su reputación. Él quería ser querido, él quería ser aceptado. Además, él estaba comisionado para llevarle el evangelio a los judíos. Ese era su llamado particular. ¿Y ahora qué iba a hacer? ¿Ofenderlos a todos? ¿Qué iba a pasar? Pedro tenía miedo. Pero claro, su actitud no solo quedó para él, sino que de acuerdo con el versículo 13, y como era un líder religioso, esa influencia arrastró a otros. Fíjate, versículo 13. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Lo que hizo fue tan influyente que, de acuerdo con este versículo, el resto de judíos, incluso Bernabé, fue arrastrado por la hipocresía. Aquí estamos viendo a Pedro con una actitud hipócrita. En cierta manera estaba actuando como si estuviera de acuerdo, estuviera alineado con los judaizantes. Y esto es muy fuerte, son dos palabras las que aparece ahí hipócrita en un versículo tan corto como el 13. Son palabras fuertes las que está usando Pablo aquí, pero es que lo que estaba en juego era un ataque directo a la pureza del Evangelio. Las acciones de Pedro, de Bernabé y de los otros creyentes judíos en Antioquía no solo eran una cuestión de hipocresía personal, de no ser congruentes con el mensaje que estaban predicando, anunciando, sino que su sometimiento a los judaizantes estaba siendo un ataque directo a la doctrina de la salvación, como ahora veremos. Sin decir nada, solo con su comportamiento, con su actitud, él se había puesto del lado de aquellos que enseñaban que la salvación era por la fe y las obras. Sin decir nada, se había alineado y le había dado la razón a los judaizantes. Y ante esto, Pablo responde, versículo 14. Pero cuando vi que no andaban con rectitud, y esta es la misma idea que hemos visto en el 2, versículo 4 y 5, cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Pablo está profundamente preocupado. Y dice que vi que no andaban rectos, que no estaban andando conforme a la verdad del Evangelio. Y como estaban desalineados con el Evangelio, él tiene que confrontar este asunto. No estáis viviendo en conformidad con la verdad del Evangelio. Ahora el versículo 15 es un poco controvertido, un poco complejo. Dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Es significativa la importancia del lenguaje que emplea Pablo en este versículo, porque se está alineando con la mente, con el pensamiento de los judíos. ¿Qué le está diciendo? Nosotros, versículo 15, nosotros, y ahí está incluyendo a los cristianos judíos, aquellos que eran como Pedro, a quien le está hablando como Pablo, como Bernabé, nosotros, como otros creyentes judíos que había en la iglesia, nosotros somos judíos por naturaleza y no pecadores de entre los gentiles. Y es un contraste que tienes que entender. Pablo está diciendo, todos, esos que estamos aquí en este círculo, somos judíos por naturaleza, Pedro, Pablo, Bernabé, los otros judíos que estaban en la iglesia. Aquellos que somos hijos de Abraham,
Aquellos que hemos vivido desde que hemos nacido sometidos al imperio de la ley. Los que hemos vivido toda nuestra vida con el peso de las Escrituras, que conocemos bien el sistema religioso judío. Nosotros vivimos bajo esa ley y por eso no éramos pecadores como los gentiles. Bueno, ¿cómo que no erais pecadores? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en un sentido visible, en un sentido terrenal, el judaísmo que estaba hablando Pablo, que estaba incluyendo a esos que estaban ahí a su alrededor, estaba diciéndole, toda la vida hemos estado restringidos, sometidos a la ley, sometidos al judaísmo que restringía nuestra vida. En cambio, los gentiles, aquellos que el versículo llama pecadores, ellos han vivido como han querido. Ellos han vivido basados en la inmoralidad, han vivido sin ningún tipo de restricción, han vivido de forma grosera, de forma hostil. Nosotros no éramos así. Nosotros los judíos sabemos lo que era vivir bajo la ley. No hemos vivido como esos pecadores gentiles. La ley nos restringía y nos constreñía. Siempre hemos tratado de amar a Dios. Siempre hemos tratado de guardar sus mandamientos y por eso ayunábamos, orábamos de forma pública, dábamos limosna, todos esos rituales mosaicos. Ahora, ¿qué aprendimos al vivir bajo la ley? ¿Cuál es el resumen de todo eso? Versículo 16. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo. Pablo está haciendo un contraste tremendo. Y le dice, nosotros hemos experimentado todo eso. Nos hemos esforzado por cumplir la ley, por establecer nuestra propia justicia. ¿Y qué hemos descubierto? El resumen, que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Y es por eso que escapamos a Cristo. Y es por eso que huimos corriendo y desesperadamente a Cristo. Es por eso que somos cristianos. Ahora un detalle más, y es curioso también y digno de mencionar. Dice ahí, en el versículo 14, cómo hizo esto Pablo con Pedro. Dice, porque cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos. Delante de todos. Y esto va en consonancia con lo que Pablo también le había escrito al joven Timoteo, 1 Timoteo 5. Al anciano que peca, repréndelo delante de todos para que los demás teman. Confronta a Pedro de manera pública. Muestra una condena pública de un pecado que era público. Necesitaba ser confrontado en público porque era allí donde había ocurrido su descontento, donde estaba llevando a la gente a la confusión, donde había estado dañando el mensaje del Evangelio. Sin duda Pedro conocía el Evangelio. Sin duda Pedro defendía el Evangelio. Sin duda Pedro era salvo por la fe, por la gracia de Dios. Y por eso Pedro está sorprendido. Me opuse a él cara a cara porque era digno de condenación. Y esta es la aplicación para ti y para mí. Si nos desviamos del Evangelio en lo que decimos sobre el Evangelio, o si nos desviamos del Evangelio en lo que actuamos, en la forma en la que actuamos, estamos violando la pureza del Evangelio. Y esto es muy difícil, claro que sí. Es difícil ser valiente cuando estamos alrededor de personas que están comprometiendo el Evangelio, pero que en cierta medida hablan de Cristo. Es muy difícil hablar con un católico romano que habla de Cristo, pero lo hace en un sentido desfigurado, desvirtuado. También puede ser difícil hablar con alguien de alguna secta o con cualquier tipo de organización cristiana que simplemente ha hecho una revisión del Evangelio que es errónea, que es maldita, que es anatema. Es difícil ser valiente porque en cierta medida, voluntaria o involuntariamente, queremos ser aceptados por ellos. Pero estos versículos nos enseñan que el temor a los hombres es una trampa. E incluso Pedro, uno de los pilares de la iglesia, tuvo que ser confrontado cara a cara por ello. El Evangelio no puede ser alterado.
no puede ser distorsionado, no puede cambiarse su contenido, no puede adaptarse a los tiempos para hacerlo más agradable. Y tú y yo no podemos alinearnos con personas que tienen un falso evangelio. Un evangelio adulterado es anatema. Y este es el mensaje de Pablo a la iglesia de Galacia. Tenemos que tener el evangelio claro, hermanos, porque es para eso, para lo que estamos en el mundo. Así que huyamos del temor a los hombres. Que mantengamos siempre nuestra lealtad no con los hombres, sino con Dios y su palabra. No agrademos a los hombres, sino a Dios. Así que el primer elemento de este binomio para vivir una vida en conformidad con la verdad del Evangelio es huir, escapar, rechazar el temor a los hombres. Y el segundo elemento para vivir una vida en conformidad con el Evangelio es vivirlo de una manera práctica, descansando en la justicia de Dios. Vive el Evangelio de una manera práctica. Versículo 16 al 21. Y es que el Evangelio no se limita al saber o al conocer. No es un mero conocimiento intelectual que está en nuestra mente. Ni siquiera se limita a que lo defendamos, sino que el Evangelio debe afectar a todo nuestro vivir. Afecta e impacta cada área de nuestra vida. Debemos vivirlo en nuestro andar cotidiano. Mirad lo que dice el versículo 16, que empieza con un contraste. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. 3 veces en este versículo Pablo afirma que la justificación del hombre es solo posible por medio de la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Así que no importa que seas judío o gentil, no importa que seas de España o de otro país, no importa un lugar u otro, la justificación solo es posible por medio de la fe en Cristo, aparte de las obras de la ley. Esto es muy importante, porque tira por los suelos, hunde en las profundidades cualquier tipo de religiosidad basada en las obras y en los méritos humanos. No hay nada que puedas hacer por ti mismo para ganar tu favor en Cristo. Solo es por la fe. Es una obra que Dios hace en nosotros, una obra sobrenatural en la que Dios está obrando, transformando tu vida, dando vida espiritual a alguien que está muerto en sus delitos y pecados. Pero aún hay más. Ni siquiera el judío más cumplidor que estuviera leyendo esto, el judío más devoto, aquel que estuviera cumpliendo toda la ley a la perfección, era capaz de cumplir con el requisito divino. Recuerda Romanos 3, no hay justo ni aún uno. No hay ni siquiera uno. Todos somos pecadores por naturaleza. Por eso Dios proveyó, nos dio una salida, una gloriosa salida, que es la justificación por medio de la fe, gracias a los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Y este, querido hermano, querido amigo, ese es el corazón del Evangelio. Pablo está presentando en este versículo 16 la doctrina de la justificación y la explica desde la perspectiva del Evangelio acerca de la fe y la ley. Lutero dijo, si se pierde la doctrina de la justificación por la fe, es decir, si esa doctrina se acaba, se pierde toda la doctrina verdadera y se pierde la iglesia. Ahora, ¿cómo podemos entender la doctrina de la justificación? Porque debemos descansar en que hemos sido justificados por Dios y estamos en Cristo. Bueno, justificación es lo opuesto a condenación. Es todo lo contrario a ser condenado.
La condenación te dice que eres culpable, la justificación te dice que no eres culpable. La condenación dice que eres malo, la justificación dice que eres justo. Estamos ante un término legal. Condenar a alguien es declararlo culpable. En cambio, justificar a alguien es declararlo inocente. Y en la Biblia, la justificación es el acto gratuito, misericordioso de Dios, por el cual Dios declara inocente a alguien que es pecador. Le perdona y le acepta en la comunión. Ese es el fundamento de la verdadera religión. Ese es el fundamento del cristianismo. Y eso, en esencia, es el Evangelio. Y esta es la verdad que nos hace seguir a Cristo. No descansando en mis obras, en mi yo, en lo que yo puedo hacer, sino descansando en los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. El Evangelio no trata sobre mí, sobre yo, sino que trata sobre Cristo. Cristo es el único que puede transformar tu vida. Cristo y solo Cristo. Sigamos, versículos 17 al 19. Dice, pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley, yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Son versos complejos, hay juegos de palabras ahí, pero es importante volver al contexto en el que estamos. Pedro le está hablando a Pedro, a Bernabé, a otros judíos y le hace esa pregunta que aparece ahí en el versículo 17. ¿Es Cristo entonces ministro de pecado? ¿Por qué le hace esa pregunta? Porque con la actitud que estaban teniendo, el no comer con judíos, el fomentar la circuncisión como necesidad para la salvación, estaban dando a entender en cierta manera que Cristo era un mentiroso al ofrecerles una realidad de salvación, que en verdad le hacía más pecadores si no guardaban la ley. Estaban actuando como si el Evangelio de Cristo, que les había sacado del judaísmo, verdaderamente no pudiera justificarles del todo. No era suficiente para el perdón de pecados. Y entonces había que seguir un poquito con la ley. Coqueteando con la ley. Se estaban contradiciendo. No estaban viviendo de manera pura la verdad del Evangelio, descansando en la justificación de Dios. Y por eso la pregunta, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? La respuesta es clara. De ningún modo. No, no, no y no. Y entonces pasa a mostrarles que no tiene ningún sentido volver a la ley para ser justificados. Sería dar un paso atrás. Es más, resulta mucho más grave que aún habiendo disfrutado de la gracia salvadora que hay en Cristo, ahora nos volviéramos atrás al sistema legalista de las obras. Eso sería una gran afrenta para con Dios. Por eso Pablo les dice en el versículo 18, porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, y aquí está aludiendo al sistema de obras, a todo el sistema y compendio de obras, de tradiciones ancestrales, si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pablo no compartía la actitud que Pedro estaba teniendo en cuanto a la ley. Para Pablo la ley era un ayo, como dice un poco más adelante en el 3:24, era un ayo que les apuntaba a Cristo. Es decir, la ley era el estándar donde vemos es imposible, necesito una salida, necesito a Cristo. La ley no tiene valor para salvarnos. Y es lo que Pedro, en cierta medida, con su actitud, podía estar dando a entender a otros que estaban allí. Y seguro que Pedro, el gran Pedro, no creía eso, pero con su comportamiento, con su actitud, podía estar dando a entender eso. Y por eso Pablo le está confrontando.
Por tanto, de acuerdo con el versículo 19, con la muerte de Cristo, la ley queda abolida, anulada. Fíjate, versículo 19, pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Una vez que Pedro fue salvo, mira lo que dice, muere a la ley para vivir para Dios. Ya no estaba dedicado, inmiscuido constantemente en cumplir la ley, sino que ahora vive para Dios. Y así llegamos al punto culminante del argumento de Pablo a favor de la justificación mediante la fe en Cristo. Versículos 20 y 21. Y es que cuando somos salvos, no solo somos perdonados, justificados, sino que ahora vivimos unidos a Cristo. Vivimos para Cristo. Toda nuestra vida está en Él. Fíjate, seguro que conoces estos versículos. Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Con la muerte de Cristo en la cruz, si estás en Cristo, si has sido salvo, nosotros estábamos allí muriendo a nuestro pecado, a nuestra vida vieja, y ahora vivimos una nueva vida con Él. Dice, con Cristo he sido crucificado. Y esto es algo que ocurrió en el pasado, pero que continúa vigente en el presente, ahora mismo. O sea que cuando Cristo murió, si estás en Cristo, insisto, estaban muriendo a tu vieja naturaleza de una vez y para siempre. Y dice, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Esto quiere decir que ahora vivimos en comunión real con Cristo. Y ese vive que aparece ahí está en tiempo presente. Es algo continuo, no es puntual en el pasado, sino que aún se está reproduciendo. Cristo viviendo en nosotros de una manera constante. Cristo viviendo a través de nosotros, capacitándonos para mostrar a Cristo en nosotros, para que podamos vivir en Cristo, no por nuestras fuerzas, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo y para Cristo, para su gloria, no para nosotros mismos. Y Pablo dice, cuando Él murió, yo morí también. La razón por la que Dios puede justificar al que tiene fe en Jesús es porque Jesús en la cruz del Calvario estaba pagando en su totalidad la pena por los pecados del creyente. En la cruz del Calvario el Señor Jesús fue castigado por todos y cada uno de los pecados pasados, presentes y futuros a lo largo de toda la historia humana de aquellos que alguna vez creerían. Cuando Él murió, dice Pablo, yo fui crucificado allí. Cuando resucitó, yo resucité con Él. Así que ya no vive yo, mas vive Cristo en mí. Esta es una declaración tremenda de unión con Cristo. No vivo en una relación con la ley, sometido al peso de la ley de cumplir con todos los requisitos, sino que ahora vivo en una relación con Cristo por medio de la fe. Esto es libertad. Ahora puedo poner toda mi confianza en Él. Busco agradarle con la manera en la que vivo, amarle, honrarle, adorarle. Y esa actitud seguro que se va a traducir en obediencia. Pero no una obediencia cimentada en lo externo, en lo ceremonial, sino en una vida genuina de adoración. Una vida verdadera de entrega espiritual. Esto es la definición del cristianismo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora puedo vivir por amor. Vivo por la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. La ley, el pecado, ya no va a tener más poder sobre nosotros. Ahora somos santos.
aceptados, amados. Cristo vive en nosotros. Podemos vivir nuestra vida con Cristo y para Cristo. Mira de nuevo el versículo 21. Dice, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Recuerda a quién le estaba diciendo esto. A Pedro, a Bernabé y a todos los judíos. Por extensión a la iglesia de Galacia y por una extensión aún mayor a nosotros en el día de hoy. Si alguien insiste en que puede ganar la salvación por sus propios esfuerzos, no está negando cualquier cosa. Está negando la gracia salvadora de Dios. Está negando la salvación por fe. Y está negando la eficacia completa de la muerte y la resurrección de Cristo. Así Pablo defiende la verdad del Evangelio y nos insta, nos empuja a vivir en conformidad con el Evangelio. La nueva vida que ahora vivimos, debemos vivirla en Cristo, de una manera continua, confiando en Él, descansando en su justicia. Y Pablo en el versículo 21 advierte del peligro de aquellos que no viven por la fe en Cristo, porque están haciendo nula la gracia de Dios. Y estos son palabras mayores. Esto es una alarma roja de nuevo, que está aquí sonando y llamándonos la atención. Esto era lo que estaban haciendo los judaizantes. Y era lo que Pedro, en cierta manera, podía estar dando a entender con su comportamiento. Un comportamiento incongruente con el Evangelio. De igual manera, nosotros, si queremos vivir vidas en conformidad con el Evangelio, recuerda este binomio exitoso que nos presentan estos versículos. Huye del temor a los hombres. No busques agradar a los hombres, sino a Dios. Y en segundo lugar, sé consciente de que no basta solo con creer el Evangelio o con defenderlo, sino que debemos vivir una vida en conformidad con el Evangelio, de forma práctica, en nuestro vivir diario, allí donde Dios te ha puesto, refleja a Cristo y descansa en su obra completa de salvación. Estas implicaciones de un mal ejemplo, en este caso de la conducta de Pedro, nos hacen ser más conscientes de lo importante que es vivir en conformidad con la verdad del Evangelio. ¿Para qué? Para no dañar el mensaje del Evangelio, para mantener puro el mensaje del Evangelio. Y era lo que Pablo estaba animando a hacer a los Gálatas, mantener puro el mensaje del Evangelio. Un Evangelio que salva, un Evangelio que nos apunta a Cristo. Piensa por un momento de forma calmada en esto que voy a decir. En la cruz del Calvario, Cristo estaba muriendo por nuestro pecado. Estaba pagando la pena por todas tus transgresiones, por todo tu pecado, por todo mi pecado. Él pagó la pena en su totalidad, 100%. Llevó nuestros pecados en su propio cuerpo. El Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, el Dios que había tomado forma humana, cargando con el peso de tu pecado en su cuerpo físico en la cruz del Calvario. Dice la palabra del Señor que Cristo se hizo pecado por nosotros. Y en medio de toda esa compleja escena, Cristo clavado en aquel madero, todo lo que se requiere hoy para ser justificados, recuerda, para ser declarados inocentes, es reconocer tu pecado, tu trágica condición y arrepentirte de una forma genuina. Pedirle perdón al Señor, sentir el peso de tu pecado, desechar cualquier esfuerzo propio que haya en ti, desechar cualquier ímpetu de justicia propia
y depositar toda tu confianza en la obra de Cristo en la cruz. Recuerda la escena de Jesús y Nicodemo. Nicodemo tampoco era un cualquiera. Nicodemo era un gobernante de entre los judíos, uno de los principales miembros de la élite de Jerusalén. Era un legalista al nivel más extremo, top en el legalismo. Era un fariseo. Y dice la Escritura que se acercó a Jesús. Y la pregunta que había en su corazón era, ¿cómo entro en el reino de Dios? ¿Cómo entro en el reino de los cielos? Fíjate, tenemos a un judío, de aquellos que habían guardado la ley hasta el extremo, tanto como era humanamente posible, y que además sabía que no estaba en el reino de los cielos. Y este era el punto al que llegaron muchos judíos. Él quiere saber, Señor, Maestro, ¿cómo puedo entrar en el reino? Y Jesús le dice, grosso modo, dos cosas fundamentales. La primera cosa que tienes que saber es que necesitas nacer de nuevo. ¿Nacer de nuevo yo? ¿Me voy a meter en el vientre? ¿Voy a volver a salir? Le está diciendo, mira, toda tu vida de obras que has acumulado casi a la perfección no tienen ningún sentido. Tienes que comenzar de nuevo con todo. Porque las obras no juegan ningún papel en la salvación. Es la gracia de Dios por medio de la fe, solo en Cristo. Tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo puede ser eso? Dice Nicodemo. Esta es la segunda cosa que Jesús dice. Tienes que nacer de arriba, de lo alto. No puedes hacerlo por ti mismo. Dios tiene que hacer la obra en ti. Todo lo que el pecador, compungido por su pecado, sintiendo el peso de pecado, puede hacer es clamar a Dios que le perdone, que le dé vida, que le dé fe en Cristo. Así que ni tú ni yo en esta mañana podemos andar definiendo nuestra vida por nuestras obras, por dónde hemos nacido, por venir un domingo a la iglesia, porque podemos servir mucho o poco en la iglesia. No podemos definir nuestra vida por una relación con la ley, sino que solo podemos definir nuestra vida por una relación real con Jesucristo. ¿Tienes una relación personal con Cristo como Señor y Salvador? ¿Es Cristo el Señor de tu vida? Si la respuesta es que sí, gloria a Dios. Si la respuesta es que no, entonces te ruego, reconcíliate con Dios. Huye a esa salida gloriosa, corre hacia Cristo, acógete a sus méritos en la cruz, confiesa tu pecado y reconócele como Señor. Y si estás en Cristo, la pregunta es, ¿vives para Él? ¿Es aplicable el versículo 20 que tanto nos gusta y que cita aquí el apóstol Pablo? ¿Es aplicable en tu vida? Que el Señor nos ayude en esta tarea. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias en esta mañana por el enorme privilegio de abrir tu palabra, una palabra que es viva, que es eficaz, Señor, que nos penetra y que tiene impacto en nosotros. Señor, y pedimos perdón por tantas veces, tantas ocasiones que fallamos, que pecamos, que no estamos a la altura de lo que se nos demanda. Señor, y a medida con lo que hemos estado estudiando, leyendo en esta mañana, pedimos, Señor, que obres en nuestra vida para que podamos vivir en conformidad con el Evangelio. Señor, que aquello que profesamos, que aquello que predicamos, que aquello que decimos creer, sea una realidad en nuestra vida.
Señor, y que podamos huir, apartarnos del temor a los hombres, no buscar agradar a los hombres, sino agradarte a ti. Señor, y que podamos vivir de una forma práctica el Evangelio, descansando en tu justicia que es perfecta, descansando en la obra de Cristo en la cruz, en los méritos de Cristo en la cruz. Señor, ayúdanos a vivir el Evangelio, a predicar el Evangelio fielmente de una forma pura, no adulterada. Señor, y también estar alerta, atentos ante falsos maestros, falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsas actitudes y comportamientos que puedan alejarnos del verdadero Evangelio. Señor, te ruego también que si hay alguna persona en esta mañana que está buscándote, Señor, que está desesperado como consecuencia de su pecado, Señor, que siente el peso de la carga de una vida de iniquidad, la imposibilidad de agradarte por sus propios méritos, por su propia forma de actuar. Señor, te ruego que toques su vida. Señor, que le arrastres al arrepentimiento y pueda confesarte como Señor y Salvador. Vivir una vida para ti. Señor, y que cada alma aquí en esta mañana, si está en Cristo, pueda unirse, Señor, a esas palabras de Pablo, de ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor, y guarda, Señor, cada vida y cada alma aquí. En Cristo Jesús oramos. Amén.